Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Desde sus inicios, el partido fundado por Juan Bosch se ha esmerado en ser alternativa al caos, al desorden e improvisación del reformismo y el PRDismo. Vísperas de su congreso elector, en el que se escogerá a su candidato a la presidencia, conversamos con Carlos Amarante Baret, ex senador de la República y miembro de su comité político. A todos ustedes, gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a Ojalá y a Encuentro, porque este es una conversación, este es un encuentro de dos amigos, de dos compañeros, para abordar la actualidad política de nuestro país. De manera que Ojalá se viste de lujo compartiendo con Encuentro, que es un programa que se transmite sábados y domingos por el canal 23, Telefuturo, a las 11 de la noche. De manera que Ojalá se verá en Encuentro y en Encuentro en Ojalá. Tenemos aquí con nosotros a su productor, ¿verdad?, y director del programa, Carlos Amarante Baret, que, como bien decía la promo, abogado, ex senador de la República y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los ideólogos del Partido de la Liberación Dominicana, autor de Cartas a Juan Bosch. Carlos, buenas noches. Una vez más, con mucha alegría te recibimos aquí en Ojalá. ¿Cómo no, Roberto? Y nosotros vernos en Encuentro. Claro, claro. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Carlos, una vez más. Inmediatamente queremos abordar la noticia, ¿verdad? Tú eres miembro del comité político, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió y bueno, y tomaron una serie de decisiones todos ustedes. Me gustaría que nos explicaras esto se ha fijado ya una fecha, ¿no?, el 26 de junio. Me gustaría que nos contaras un poco esto, ¿no? ¿Qué motivó que ustedes escogieran el 26 de junio? ¿Por qué se pospuso para el día 10 la reunión del Comité Central? En fin, un poco de información, porque a veces también los opositores del PLD quieren aprovechar cualquier cosa que se entienda o que ellos entiendan como algo extraño en el comportamiento del PLD para entonces inventarse una serie de historias. Mira, si hay algo que caracteriza al Partido de la Liberación Dominicana es que es un partido previsible en términos de su comportamiento. El PLD no improvisa y el PLD, sus eventos del tipo que fueren, él lo planifica con cuidado a fin de evitar que esa tendencia que existe en un sector de la sociedad dominicana de anarquizarlo todo, de hacer de todo un caos, no prospere en el Partido de la Liberación Dominicana. Ese es uno de los principales legados de Juan Bosch. El PLD hoy es reconocido en la sociedad dominicana como un partido organizado, sí, un partido que tiene disciplina interna, un partido donde se respetan las reglas del juego. Y en ese sentido, el comité político, que es su organismo ejecutivo superior, trató lo referente a la elección del candidato presidencial que terciará, representando al PLD, al bloque progresista y a todas las fuerzas y movimientos aliados en las elecciones del 20 de mayo, porque cae 20 de mayo. 20 de mayo de 2012. Tercer domingo de mayo. Así es. Del 2012. Entonces, fue una reunión brevísima. Ajá. Duró 2 minutos. 2 minutos. Así es. ¿La reunión del comité político? 2 minutos, la del lunes. No me diga. Porque previamente Ajá. el presidente se había reunido, había convocado a los compañeros que han manifestado su deseo de participar
en la competencia interna por obtener la candidatura. Sí. Entonces son 6 compañeros los que hasta ahora han manifestado ese interés, y entonces el presidente y el secretario general fueron comisionados por el comité político en la reunión anterior para reunirse con ellos y hacer una especie de ruta Sí. hacia la convención, hacia el día, El Congreso Elector. hacia el Congreso Elector, en efecto. Y entonces se reunieron antes, y nosotros en el comité político sancionamos rápidamente Lo que se había los previo- acuerdos a que Claro. habían llegado los precandidatos y el presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, y el secretario general Reinaldo Pare Pérez. En definitiva, creo que es de amplio conocimiento que decidimos, primero, ya ponerle fecha cierta a ese Congreso Elector, Sí, sí, eso es fundamental. 26 de junio. Sí. La fecha más cerca al Esta aniversario es de Don una Juan. propuesta del presidente del partido. Porque el presidente del partido le hubiera gustado que coincidiera con el natalicio, con el día Nacimiento. del cumpleaños, sí, del compañero Juan Bosch. 30 de junio. 30 de junio, pero el 30 de junio creo que cae jueves. No se puede hacer una votación, tiene que ser domingo. Sí. Y entonces el 26 se eligió como la fecha más cercana. El Comité Central, que estaba previsto reunirse este domingo, 20 de marzo. este domingo 20 de marzo, pues evidentemente que al correrse la fecha de la celebración del Congreso, de las primarias, pues también se corrió la fecha de la reunión del Comité Central. Y en efecto, fue pospuesta para el 10 de abril, domingo 10 de abril en la mañana. ¿Para qué se reúne el Comité Central? El Comité También Central... hay unos reglamentos, ¿verdad? Una comisión integrada por César Pina. Correcto, correcto. Tienes razón. Se conformó una comisión que la coordina César Pina, está Temo Montaz, Temístocles y doña Alejandrina, la compañera Alejandrina, para presentar el reglamento que habrá de regir, de normar esta elección Y es primaria. costumbre del PLD tener esos reglamentos, Así ¿verdad? es, así es. Pero de todas formas, lo importante es que el Comité Central es el que tiene facultad para aprobar ese reglamento. Es el que tiene el derecho estatutario a conformar la comisión electoral Ok. que habrá de arbitrar ese proceso. Y además, también, el Comité Central es el que elige los precandidatos. Que van a ser sometidos a los miembros y miembros. Y además, pone la fecha. Ok. Porque esta fecha, que ya se pusieron de acuerdo los precandidatos, el presidente del partido, el secretario general, el comité político, esto tiene que ser ratificado Ok. por el Comité Central. Muy bien, muy bien. Yo sé que el PLD concita demasiada atención en la República Dominicana. Claro. Es normal. Partido mayoritario. Es la principal fuerza política del país. Así es. Es el partido más grande. Sí, así es. Es el partido de gobierno. Sí. Y por tanto, sus hechos, sus actos, pues son seguidos a pie juntilla por la opinión pública. Y dentro de la opinión pública que nos está observando, también están nuestros adversarios políticos, Claro. nuestros competidores políticos, Claro. que como tú entenderás, pues tienen sus amigos en los medios de comunicación y tratan entonces de sembrar algún tipo de... aprovechan estas ocasiones Dudas. para tratar de sembrar algún tipo de inquietud. Pero fíjate, en el PLD las cosas están claras, siempre han estado claras. Alguna gente no quieren entender Sí. los fenómenos políticos y bueno, allá ellos. Pero particularmente quien te habla ha tenido claro el panorama político dentro del PLD. Una pregunta, Y, ajá. Carlos. Padrón abierto, semiabierto. ¿Qué opina Carlos Amarante Baré sobre el esto? PLD siempre ha tenido su padrón. Son inventos. El PLD siempre ha tenido su padrón.
Porque, no han tenido problemas ustedes. porque tú te organizas en un partido por determinadas características Claro. que ese partido tiene, que a ti te gustan. Sí. Pues, los partidos políticos no es para que para que voten sus procesos todo el que le dé la gana. Claro. No, votan lo que se identifican con ese partido político. Lo que han ayudado a construirlo. Y entonces, en el caso del PLD, nosotros tenemos un padrón de más de 2 millones de miembros. No tenemos que abrir nada. Sí. Ahí nosotros podemos hacer un proceso electoral interno ampliamente participativo. Además, con la reciente experiencia del PRD, ¿verdad? También. Bueno, imagínate. A mí no me gusta opinar de esas cosas, pero el PRD con padrón abierto y padrón cerrado como quiera es un lío. Esa gente siempre termina con problemas. Una pregunta al miembro del comité político. ¿Ustedes hubiesen preferido que ganara Miguel Vargas, Hipólito Mejía? ¿Cómo se sienten ustedes ante la escogencia de Hipólito Mejía? ¿Sienten temor del llegó papá? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, al partido le es indiferente quién sea el candidato del PRD. El PLD va a derrotar a quien finalmente sea el candidato de ese partido. Parece que será Hipólito. Lo vamos a derrotar. Ya se le derrotó en el 2004. Y al PRD se le ha derrotado 4 veces de manera consecutiva. Va a haber una 5ª vez donde se le va a derrotar en el 2012. El Partido de la Liberación Dominicana han querido arrastrarlo a esa confrontación que está bastante ácida en el PRD. Pero nosotros no hemos tenido nada que ver con eso, ni nos interesa. Además, no vamos tampoco a afilar cuchillos para nuestra propia garganta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué vamos a mandar gente a votar a otro partido de la nuestra? No. Lo que sí se está revelando, Roberto, es que parece que no votó tanta gente. Ajá, ¿cómo así? ¿Ustedes Bueno, tienen otras cifras, otras No, informaciones? yo no tengo ninguna cifra, pero... Ellos dicen que sobrepasó el millón de personas. No, decía que habían votado unas 938,000 personas, definitivamente. Ajá. Pero, como él se ha negado a entregarle al otro sector de Miguel el padrón de concurrente, la gente de Miguel están dentro de los argumentos que están que escriben para desconocer esos resultados, está el de que no podía votar tanta gente en esa convención. Pero eso es un problema de ellos. Claro. Si eso lo abultan, si hacen fraudes, si votan gente de más, pero que no cojan al PLD para eso. El PLD va a elegir su candidato. Fíjate, vamos a unas primarias, a un congreso electoral, o convención, como se le llama popularmente aquí, y como legalmente lo denomina la ley electoral. En un escenario político interno que está bastante claro. Sí, han bajado las tensiones, ¿verdad? Sí. El hecho de que ustedes se reunieran solo 2 minutos revela de que no hay problema. No lo habrá. Pero además es un panorama que está claro. Porque en honor a la verdad, Roberto, dentro del PLD no va a haber una competencia. En el PLD lo que va a haber es un plebiscito. Un plebiscito. Así ¿Por es. qué? Bueno, porque las bases del partido son inteligentes. Es más, te voy a decir una cosa. No se han equivocado en sus procesos internos de elección. No se han equivocado, según mi punto de vista. Han elegido siempre a la persona indicada con la cual podemos ganar, y hemos ganado. Y esta vez no va a ser diferente. En el partido hay un ambiente, hay un sentimiento en torno al compañero Danilo Medina que incluso traspasa las fronteras partidarias y llega a la base misma de la sociedad. Es verdad. Entonces uno siente que no va a una competencia. Ojalá, porque eso le da sabor, eso genera entusiasmo, pasión, incluso eleva los niveles de participación. Pero realmente vamos a un plebiscito interno. Carlos Amarante Baré es partidario de que, como algunos han planteado, no recuerdo quiénes, pero sé que lo he leído en la prensa, de que el comité político reduzca
el número de participantes? No. Es decir, que en lugar de que hayan 6 o hayan 7, solo participen 3 o 2. No. Yo no soy partidario de que se le limite a nadie, de que se le cercene su derecho democrático. El PLD es una institución democrática. Antes teníamos un número límite, pero eso fue abolido, abrogado en Congreso anterior. Y ahora el Comité Central sencillamente elige. Puede elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad que fuere. Ahora, el espíritu que hay en el comité, que existe en el comité político, es el siguiente. Para evitar, porque si tú tomas a los 6 precandidatos y los sometes uno a uno en el comité central, es probable que alguno no pase. Sí, porque hay muchos compañeros que te dicen, bueno, pero... ¿Para qué? Pero ni aparecen las encuestas, entonces ¿para qué se va? Porque también yo entiendo a muchos compañeros que dicen, pero si una gente ni aparece en las encuestas, y se aparece con un 1, un 2, un 3, que es donde están la mayoría. ¿Para qué entonces? Bueno, pero es que el partido no puede perder su espíritu democrático. Claro. Y no podemos violentarle sus derechos a los compañeros. Por tanto, lo más probable, yo soy partidario, de que esos 6 que han dicho que quieren participar, pues que se dejen. Sí, hombre, que lo aprobemos los 6. Y lo más probable es, Roberto, en el comité político hagamos una plancha y lo sometamos como plancha en el comité central. Pero el comité central puede hacer lo que estime, porque es el soberano, ¿verdad? Así es. Lo que sucede es que los líderes del comité central están en el comité político. Ya, muy bien. Carlos, antes de irnos a la pausa, ¿te atreverías a hacer un pronóstico de lo que podría suceder el día 26? ¿Cuánto estimas tú que podría terminar Danilo Medina en esa votación? Es un plebiscito. Los plebiscitos son entre 70 y 75. 70 y 75. Nos vamos a la pausa y venimos enseguida. Seguiremos conversando con Carlos Amarante Barel, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex senador de la República, abogado también, y bueno, y muchas otras cosas más. Quédense ahí. Seguimos en Ojalá y en Encuentro, en una edición especial, tanto de Encuentro como de Ojalá. Estamos conversando con Carlos Amarante Barel, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Carlos, hablabas de un plebiscito. 75%, ¿te animas tú a decir que será la votación final de Danilo el 26 de Entre julio? 70 y 75. Entre 70 y 75. Dame un margencito Eso hacia abajo. está grabado, Carlos. 70. Después lo vamos a chequear. Pero no es malo. No, eso es bien. Eso es bueno para el PLD que él pueda ganar con ese... Mira, ya el presidente Fernández ganó con una cifra parecida, ¿no? Los candidatos, cuando son electos con amplios márgenes, pues su legitimidad no es cuestionada. Claro. Uno de los problemas que tiene el PRD ahora es que hay un empate. Sí. Bueno, según la comisión organizadora de ese partido, ganó Hipólito, pero 53 a 47. Sí, así es. Entonces ese partido está por la mitad. Sí. Y entonces el proceso tú estás viendo. Sí, así es. Yo pienso que al final ellos terminarán poniéndose de acuerdo, pero en lo que la hacha va y viene, tienen sus inconvenientes, a los cuales ya tienen acostumbrado a la sociedad dominicana. Pero en el Partido de la Liberación Dominicana, la elección del compañero Danilo con un margen superior al 70%, que es lo que yo siento, envía también una señal a la sociedad de que hay un partido fundamentalmente unido en torno al candidato más viable para retener el poder en las elecciones de mayo del próximo año. Mira, Roberto, en el PLD se hacen campaña positiva. Sí, es verdad. Eso es un rasgo de Juan Bosch. Nosotros son nuestros compañeros. Sí, incluso Danilo en todas sus intervenciones ha estado hablando del respeto que él quiere para sus compañeros. Sí, sí. Ahora, como aquí estamos haciendo un análisis, no podemos ocultar, Roberto, que construir una figura presidencial es algo que toma tiempo. Claro. No es algo que se improvisa. Así es. Incluso en esto también hay que tener un poco de suerte.
además de los atributos personales, políticos, Dicen que el presidente es un hombre de mucha también suerte. hay que tener suerte para todo en la vida. Sí, sí, así es. Y bueno, pero Leonel Fernández, presidente en el 96, bueno, pero candidato vicepresidencial de Juan Bosch Ajá. en su último intento, Sí, quedó posicionado como la principal figura así es. en términos de posibles aspiraciones. Ujú. Y aquel escenario, sin Bosch, sin Balaguer, sin Peña Gómez, aquel escenario de un golpe de suerte, Claro. más los atributos personales que él tiene. Ujú. Bueno, todo aquello confluyó y hoy tenemos al presidente Fernández convertido en la principal figura política de este país, el Así es. principal líder de la nación. Entonces, no es algo que se improvisa. Y fíjate que había muchos compañeros que si tú lo veías en términos en un orden de prelación, no era a Leonel que le tocaba. Pero la política no es así. Claro. En política 2 más 2 no son 4, como dicen. Así es. Entonces, cuando yo analizo el contexto interno en el PLD, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que veo es una avalancha de simpatías hacia Danilo. Y es algo que no es haciendo propaganda que estamos. Todas las encuestas revelan la fortaleza de esa candidatura. Pero además, tú puedes palpar esa fortaleza. Es ostensible en los grandes actos, en las grandes manifestaciones que está haciendo Danilo a lo largo y ancho del país. Hizo recientemente un acto con las mujeres que fue, Aquello fue impresionante. Más de 10.000 mujeres. Así es. Más de 10.000 mujeres. Pero yo tengo una Y pregunta. entonces Carlos. todo esto, Roberto, Sí. te va diciendo a ti que en el PLD se perfila a el compañero Danilo casi como un candidato de consenso. Incluso algunos compañeros que dicen, bueno, yo estoy comprometido con el presidente, yo voy a esperar que el presidente diga si va o si no va, tú sabes. Sí, sí, Esas cosas que siempre pasan en la política dominicana, que tienen que ver con un poco con su atraso político. Cuando tú le preguntas, y si el presidente definitivamente no está entre los precandidatos, te dicen, no, pero es Danilo. Claro. Si no está Leonel, es Danilo. En el Sí. PLD eso no se Después de discute. Leonel, Danilo siempre. Eso no se discute en el PLD. Sí, así es. Claro, le vamos a hacer un espacio en el comité político y yo votaré en el comité central para que los compañeros que quieran participar, hacer su planteamiento a la base del partido y a la sociedad sobre sus pretensiones presidenciales, bueno, es su derecho democrático que hay que garantizárselo. Pero lo que estoy viendo es un partido que está cada día confluyendo. Y eso va a ser, esa confluencia se va a dar, Roberto, al final del proceso, se va a dar desde la base hasta su más alta expresión de dirección política, que es su comité central y su comité político. Yo no tengo duda de que vamos a llegar al final de este proceso con una compactación del partido en torno al compañero Danilo Medina. No tengo dudas. Una curiosidad, Carlos. ¿Por qué Carlos Amarante Barret apoya a Danilo Medina? Es decir, ¿qué es lo que le atrae tan temprano? Es decir, porque Carlos Amarante Barret se ha identificado con Danilo Medina, lo ha hecho público, lo ha hecho militantemente, se ha comprometido. ¿Qué tiene Danilo? ¿Cuál es el atractivo de sus propuestas que a Carlos Amarante Barret, miembro del comité político, le ha hecho dar ese paso? Mira, es interesante tu pregunta porque no quiero que nadie vaya a pensar que yo apoyo a Danilo porque no quiero a Leonel. No, porque una cosa no contradice la otra, claro. Bien, No. yo, Además que Danilo no está contra por Leonel. ejemplo, yo he apoyado siempre al presidente Ujú. en términos, en el 94, para ser candidato vicepresidencial, yo le apoyé. Ujú. Y en el 95, bueno, me busqué hasta problemas, Ajá. pero le apoyé en el 95. Problema con otros afectos. Bueno, y le apoyé en el 2001 para la presidencia del partido Ujú, y en el 2003. ujú. Yo apoyo a Danilo en el 2007
por una concepción que yo tengo. Que lo he escrito, no lo he planteado. Sí, claro que sí, por una concepción que yo tengo, no es porque uno era mejor que otro, Claro. sino por una concepción que yo tengo del sistema político dominicano con el problema de la reelección. Sí. Y eso incluso lo he discutido personalmente con el presidente. Sí. Él no comparte mi visión, pero me la respeta. Te la respeta, claro. Bien. Entonces, cuando tú tienes que buscar dentro del partido un sucesor para la presidencia de la República del compañero Leonel Fernández, y tú haces así y abres el abanico, entonces la figura, el compañero que tiene el perfil, se llama Danilo Medina. ¿Por qué Danilo ha logrado construir ese perfil y no lo ha construido otro? Bueno, Danilo es un hombre de Estado. Primero, Danilo, al tiempo que es un hombre de Estado, también es un hombre de partido. Sí. Cuando el PLD sacó 13%, un poco antes, cuando no pudimos ir al poder en el 90 con Bosch, porque hubo aquel fraude Sí. que le impidió a don Juan ser presidente de nuevo, el PLD quedó un poco Claro. desinflado, Sí. 13%. Una crisis en el año 92, ya recordarás, quien se echa ese partido encima, sobre sus hombros, y sale por el país entero, se llama Danilo Medina. Pero Danilo Medina viene participando desde el año 82 en todos los procesos internos, activamente, en los comités nacionales electorales del PLD. Es una vinculación personal con la estructura del PLD. Y bueno, en el año 90... Se puede decir que ha sido junto a otros, un gran constructor del PLD. Claro que sí. Y en el año 95 renuncia a la principal función pública que tenía PLDista alguno. Sí, el cargo más alto. Presidente de la Cámara de Diputados. Cargo más alto. Para irse con toda esa experiencia, con todo ese background, con todo ese know-how de cómo funciona el PLD, la interioridad de ese partido, de nuestro partido, y renuncia a los privilegios Sí. que le daba esa posición Al poder. para coordinar esa campaña. Y está claro, ese proyecto político que va al poder en el año 96, encabezado por Leonel Fernández, es una hechura de Leonel, de Danilo y de Temo Sí. y de otros compañeros. Sí, de muchos otros, ¿verdad? Muchos otros, pero yo, Los grandes mi protagonistas. interpretación Los protagonistas de los principales. actores me dicen que esos tres eran los que llevaban la voz cantante. Sí. Y entonces construimos una opción de poder. Ellos tres, con todo el apoyo de una gran cantidad de compañeros que jugaron, el difunto Miguel Coco jugó un papel de Miguel, primer claro. orden, y otros compañeros, que no nos vamos a poner a mencionar nombres. Entonces, ¿qué sucede, Roberto? Cuando tú ves ese triunfo electoral en el 96, en el partido, Leonel y Danilo quedaron posicionados como las dos principales figuras de esa organización. Sí. Una vez el presidente sale del escenario por razones constitucionales, ¿hacia dónde ve la mayoría del partido? Ve hacia Danilo. Pero se está dando un fenómeno interesante. Y yo lo hablaba con un amigo que me decía, no, el problema de Danilo es que Danilo, Danilo por toda su historia en el partido tiene mucho arraigo, pero que entonces el problema es en la sociedad. Y bueno, Danilo entonces, después de la experiencia del 2007, apoyó su partido. Todos los que trabajamos con él apoyamos al partido y a su candidato, el compañero Leonel. Y entonces Danilo comenzó a trabajar en la base de la sociedad, no en la base del PLD. Sí, así El es. trabajo de Danilo en la base del partido está hecho. Los movimientos externos, ¿no? Movimiento externo. Sí. 462 movimientos. Y entonces, primero apoyo a los candidatos. Sí. Nada de grupismo, ni Sí. de que este es el mío. Que gane el mejor. Nada de eso. Sí. Esa fue una decisión
Leonel, sabia, Danilo y el comité político tomaron una decisión sabia. Así es. No vamos a enfrentar por esto, Así no es. tiene sentido. Así es. Ahí están los resultados. Sí. Revalidó su matrícula y aumentó. Así es. Entonces, Danilo se fue al seno de la sociedad. Comenzó en silencio a trabajar. Y cuando brotó hacia la superficie, brotó como una fuerza así, volcánica, que irrumpe en el escenario. Así fue. Y entonces las encuestas, de buena a primera, Sí. el mejor valorado. Sí. De un muerto político Y parece a la entonces cabeza. yo le decía a mi amigo, que siempre hablo, decía, bueno, pero ya tú no me puedes decir que no gusta en la sociedad, mira, es el mejor valorado. Claro. Y no es Sigma 2 que lo dice, Sí, es Gallup. lo dice Gallup. Sí. Y cuando tú ves que este hombre entonces comienza a tener estos contactos externos en el PLD y articula todo un discurso que tiene que ver con los ejes fundamentales para impulsar el desarrollo económico con equidad social en el país. Bueno, ya lo que estamos viendo es una fuerza humana, electoral, que va a ser difícil, porque tú sabes que primero está Dios, pero va a ser difícil que fuerza alguna aquí en la tierra pueda detenerla. En Asua, Danilo dijo, ante esa misma duda, dijo que él había nombrado a Jesucristo su jefe de campaña. Vamos a la pausa. Seguiremos aquí en Encuentro y Ojalá. Un minuto nada más. En este encuentro y Ojalá, esta noche en Ojalá. Seguimos conversando con Carlos Amarante Baret. Carlos, tú hacías un recorrido, pero te quedaste en un punto que me interesa que volvamos. El tema de los ejes, de hacia dónde dirige Danilo su atención y su preocupación. Brevemente, mira. Porque quiero hablar de la economía contigo. Brevemente, un minuto. Danilo se ha detenido a pensar en el modelo económico y social que tenemos en el país. Parece que hay un consenso entre los políticos dominicanos de que el modelo ha dado síntomas de agotamiento, de cierto agotamiento. Así es. Y de que necesita redefiniciones. Sí. Y en ese sentido, él ha entendido, y yo creo que acertadamente, que la República Dominicana tiene un gran potencial para seguir creciendo a mayores tasas, pero al mismo tiempo atacar uno de los problemas que justifican la existencia histórica del PLD, que es el problema de la desigualdad social. Bueno, crecimiento económico, pero necesitamos que ese crecimiento económico llegue hasta la base misma de la sociedad. Sí, un crecimiento con desempleo. Exacto. Entonces, Danilo ha interpretado correctamente que, fundamentándose en 4 ejes, turismo, industria, MIPYME y la agropecuaria, estimulándolos, un gran pacto con las fuerzas económicas, sociales y políticas, podríamos dar un salto cualitativo en términos del modelo económico, generar mayor cantidad de empleos, pero generar empleos formales, empleos de calidad, al mismo tiempo dar un salto cualitativo en términos de la educación. Correcto. Porque la educación es básica para sustentar el modelo. El hombre tiene que estar, tú tienes que tener el hombre y la mujer dominicanos bien formados, capacitados para sustentar ese cambio de modelo. El turismo. Óyeme, tú sabes, cuando yo, que he tenido la oportunidad de viajar mucho fuera del país, hablo con extranjeros, me he topado con mucha gente que ha estado, que han estado en Punta Cana, que han estado en La Romana, que han estado en Puerto Plata, en la zona norte, e incluso algunos, los más aventureros, porque todavía no hay infraestructura, que se van al sur. Sí. Ahí, Bahía de las Águilas ya es famoso, se está conociendo fuera, aunque ahí todavía no hay explotación hotelera. Aunque Danilo habló de desarrollar ese polo turístico. El polo, sí, el cuarto polo turístico. Así es. Y entonces te hablan de la belleza, del paraíso, que es lo acogedor, que es la República Dominicana. Entonces Danilo
ha visualizado que ahí tenemos una cantera para el crecimiento, impulsando el desarrollo turístico, multiplicando 4 millones recibimos al año. Si lo doblamos, estamos hablando de que doblamos la producción de dólares que genera el turismo. Pero al mismo tiempo estamos hablando de que multiplicamos el sector agropecuario en términos de la producción para sustentar ese desarrollo turístico. Y te voy a decir algo, en todas partes del mundo está demostrado, en los Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en China, que son países que están mostrando un gran desarrollo, en Inglaterra, Francia. El empleo se sustenta fundamentalmente en la mediana, pequeña y microempresa. Así es. Las grandes empresas emplean 100.000, 200.000, 300.000 empleados, 1 millón de empleados, pero es que son millones los que están en la edad de trabajar. Y entonces es en ese sector de las MIPYMES donde pueden crecer. Mira, yo siempre me he preguntado, 90% de las empresas dominicanas tienen de 0 a 15 empleados. Y además, porque eso fue una encuesta que realizó el Ministerio de Planificación, menos del 10% de las MIPYMES accesan al crédito bancario. Con la usura que trabajan. Eso es un crimen. Entonces, yo me pregunto a veces, Roberto, pero si este país tuvo el problema con los bancos, con los banqueros, la crisis bancaria, 104.000 millones de pesos, ¿y por qué no podemos disponer de unos cuantos miles de millones mediante un aval a través del Banco de Reserva para darle un salto al PROMIPYME? Y Danilo tiene eso en su mente. Entonces, como tú puedes ver, es un hombre que con esas propuestas ha ido conectando con la sociedad. Carlos, eso es lo importante. Tú hablas de Danilo Medina y te entiendo perfectamente y compartimos esa creencia de que Danilo va a ser primero el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y de que va a ganar la presidencia, pero de aquí a allá falta un año. Se puede caer el país y entonces el PLD verse en una situación terrible. Hay serias amenazas en el horizonte, ¿no? Está subiendo el petróleo, aunque yo creo que es transitorio, ya ha comenzado a bajar de nuevo, pero algunos temen que el petróleo pueda subir si se agudice el problema con Arabia Saudita. Han subido los alimentos de principio de año. ¿Cómo tú ves el panorama? Porque la situación se ve con cierta incertidumbre, ¿no? Pero hay un elemento que es clave. ¿Cuál es? En esto, el elemento confianza. Los sectores sociales, productivos, el país, en términos mayoritarios, confía en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es verdad. No son gallos locos. Eso es verdad. No son gallos locos. No va a permitir que se le vaya de la mano la economía. Cuando ese ha sido precisamente uno de los grandes, el buque insignia, esa estabilidad económica, ese crecimiento económico, esas variables, tú sientes ese dólar estable, tú sientes que ya en estos 6 años de gobierno se han generado más de 500.000 de empleos. Incluso tú ves la zona franca que se están reactivando. Tú sientes que incluso la inflación acumulada, anualmente la inflación es menos de un dígito. Claro, aparece en el escenario internacional, factores externos, esta problemática del petróleo y de los alimentos. Yo lo que espero es, y sé que así será, que el presidente dará una respuesta adecuada y que el presidente va a trazar las políticas necesarias para evitar que esta crisis económica que nos viene de fuera en términos de productos alimenticios más caros y de combustibles más caros, termine esto afectando a las grandes mayorías dominicanas. O sea, a tu juicio, no se trata de imponer políticas de control de precios, sino no de estimular la economía para reducir el impacto de aquella, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que han subido de precio, tú no lo puedes negar, pero tú no puedes mandar a un policía al colmadero para que baje el precio, porque eso no depende de él.
A él se la vendieron Bueno, también más siempre caro. hay un factor especulativo, pero el factor especulativo viene dado, no surge del aire. Sí. Está en la situación misma de los precios que están subiendo en el mundo. Pero, por ejemplo, yo creo que las plazas agropecuarias, Ajá. el INESPRE, la ampliación de los programas de solidaridad, todo esto. Tú ves con simpatía que se amplíe, por ejemplo... el bono tema- gas. Ajá, y el bono luz. Sí, todo, o sea, todas estas cosas que van directamente al pueblo pobre. Óyeme, más de 4 millones son los pobres en este país. Así es, ¿verdad? Entonces, son la mayoría. Hay que apoyarlos. Pero y, aún el, así... y el presidente deberá, y yo sé que tiene la sensibilidad para eso, pero además... Pero Carlos, hay una situación de constreñimiento. Escribí a Bernardo Vega que, bueno, hay unos requerimientos del Fondo Monetario Internacional. A eso voy. Y está todo el tema del rescate de las empresas eléctricas, que se llama subsidio, pero no es más que un rescate sostenido de estas empresas. De 350 millones se considera que es insuficiente y que podría Mira, duplicarse. a eso voy. Pocos recursos hay Mira, cuando el gobierno llegó a un nuevo acuerdo con el fondo. Fondo Monetario Internacional, este problema que se está dando en el mundo no estaba. Cierto. No estaba la crisis del petróleo, ni la crisis de los alimentos. Sí, es Fue el verdad. año pasado, Sí, así es. finales del año pasado, eso no se veía en el panorama. Esto ha aparecido ahora, enero, febrero Sí. y marzo. Sí. Entonces, eso obligará al gobierno dominicano a tener que sentarse de nuevo otra vez en la mesa de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Porque en definitiva, el gobierno a quien tiene que proteger es a la economía y al pueblo dominicano. ¿Entiendes? Entonces, el fondo tendrá que entrar en razón, porque no estamos hablando de caprichos del gobierno dominicano, estamos hablando de una realidad internacional. Y en ese sentido, entonces, siento que esa renegociación por ese lado y lo de Petrocaribe pueden darle un respiro al país hasta que esos vientos que vienen de fuera pues se normalicen. Carlos Amarante Barré, muchísimas gracias por haber compartido y a ustedes los televidentes de Encuentro por haber propiciado este encuentro entre Ojalá y Encuentro.